Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Gracias por la oportunidad que usted nos da de estar aquí en su programa Mundo Cristiano y su sesión Entre Hombres. Como ya ustedes sabrán, estamos ya, como siempre, acompañados de nuestro hermano David Ulises, dándole la gloria a Dios que nos permite estar en sus hogares, sus oficinas y en todos los lugares que el Señor nos permite estar para compartir la palabra de Dios. Y este mes que empezó ya, ahora estamos en martes 2, gracias al Señor que nos ha permitido estar hasta aquí. Ya empezamos los meses de noviembre, el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Todo lo que terminan en bre, ya el Señor nos ha permitido hasta aquí llegar. Dios le bendiga. Amén, 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 amén. Y como siempre, repito una vez más, dándole las gracias a usted porque nos permite llegar hasta sus hogares, sus vehículos, su lugar de trabajo, escuela, donde quiera usted esté, estamos ahí para hablar palabra de Dios. Amén. Y como ya antes hemos dicho, este programa llega a ustedes a través de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, la cual es pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco, la cual se encuentra el templo, el lugar donde nosotros nos congregamos, en la calle Espaillat número 86. Amén. Así que ese es el lugar donde nosotros vamos y nos reunimos para adorar a nuestro Dios. Nuestro servicio comenzando desde los martes con enseñanzas bíblicas. Nuestro pastor tiene verdades bíblicas los martes a partir de las 7 de la noche. Usted puede estar acá y venir y disfrutar de una gran enseñanza. Los jueves nos está dirigiendo cada ministerio. Cada ministerio tiene un jueves, y así que venimos ese día también a adorar a nuestro Dios, pero ya en un servicio más evangelístico. Amén. Y eso, sin embargo, los domingos, hermanos David, los domingos iniciamos con nuestra escuela bíblica a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, eso de las 10:45, estamos ahí en un break. Luego entramos a nuestro servicio de acción de gracia de 11 de la mañana a 1 de la tarde más o menos. Así, excepto los segundos domingos. Exactamente, excepto los segundos domingos que solamente tenemos nuestra escuela dominical hasta de 9 a 10:30, 10 de la mañana, y nuestro servicio de los segundos domingos, todos los segundos domingos, de 6 de la tarde a 7:30 de la noche, a 8 de la noche, un servicio evangelístico para nuestros hermanos y nuestros amigos de ese día. Amén, 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 hermano David. Y estamos en el mes de septiembre. Sí, estamos en el mes de septiembre. Y tenemos un tema nuevo. Amén, un tema muy importante. Muy importante. Dice el tema, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Y es un tema muy, qué sé yo, muy comprometedor. Muy comprometedor para este tiempo, con toda esta ideología y todas estas doctrinas que hay ahora. Nosotros tenemos el tema de la verdad. Y ahora tenemos que decir que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Y nosotros... ¿Para qué? Para todo. Con la Biblia lo tenemos todo. La Biblia lo llena todo. Amén. Y nosotros, en esta sesión Entre Hombres, traemos el tema, la Biblia, la palabra de Dios. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. O sea, el tema general que tenemos, como antes dijo, la Biblia es suficiente, y tenemos como tema hoy, la Biblia es la palabra de Dios. Y qué sé yo, y para eso vamos a estar leyendo una escritura a nuestro hermano David. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Me encanta eso de que la Biblia, las palabras de Dios, es ¿verdad? Inspirada por Dios. Por Dios. Útil para redarguir. Y es útil para redarguir, corregir, instruir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto. Amén. Preparado para todas buenas obras. O sea que la Biblia lo reúne todo, la palabra de Dios. Algo muy importante, mis hermanos,
quiero decir, cuando hablamos de la palabra de Dios, para los judíos en el Antiguo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios viene siendo lo que se hace. Amén. O sea, la palabra, cuando se dice la palabra de Dios, es porque no hay más nada, porque es la palabra de Dios. Nosotros vamos a... Usted sabe que a veces la gente dice, no, la Biblia, ellos dicen que es la Biblia, pero hay muchísimos libros ahí. Nosotros tenemos la historia de la Biblia. La Biblia dice que empezaron a recopilarse, todos esos, fueron más de 40 autores que participan de la Biblia, y empezó a recopilarse para hacer el libro de la Biblia. En el 1945 dice que fue la primera vez que se imprimió una Biblia en la imprenta de Gutenberg. Así, amén. En Alemania. Nosotros dice que la Biblia es la palabra de Dios, como nosotros estamos afirmando y confirmando, porque nosotros vemos que el que lea, por ejemplo, uno que ha estudiado un poquito, dice que la Biblia transforma al hombre, porque si nosotros nos ponemos a leer a Platón, Aristóteles, Platón y Aristóteles te enseñaban a filosofar, a aprender algunos intelectos. Si leíamos a Mahatma Gandhi, podríamos ser altruistas, de la moralidad y esto. Pero si leemos, por ejemplo, un libro de nutrición, aprendemos a nutrirnos, le enseñamos a otro cómo se nutre. Amén. Pero cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, que es la palabra de Dios, que tiene el poder de transformar a los hombres y hacerlo diferente. Según Juan 5:39. Amén, amén. La Biblia es considerada la palabra de Dios por varias razones, y usted acaba de mencionar unas de ellas. Y una de ellas es que la Biblia transforma al hombre. Amén. O sea, ese es el único libro que está destinado a transformar vida. Ajá, que cambia el carácter. Que cambia el carácter de la persona, ¿me entiende? Además de eso, hay más razones por las cuales la Biblia sabemos que es la palabra de Dios, y como usted leyó en el verso, ahorita la Biblia es inspiración divina. Amén. O sea, dice segunda de Timoteo, cuando usted leyó, que la Biblia es que toda escritura, refiriéndose a la palabra de Dios, es inspirada y útil. O sea, es inspirada por Dios y útil. O sea, no solamente es inspiración, sino que también es de utilidad. O sea, ¿y dice para qué? Y dice para qué. O sea, y eso es lo que hace que sea sea la palabra de Dios. Sea la palabra de Dios, que es la inspiración. Además de eso, yo siempre hay algo que digo, con todos los escrutinios que ha tenido la Biblia, los enemigos de la Biblia, cuánto la han cuestionado, han intentado desaparecerla, y aún ella se mantiene. Amén. Porque es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Amén. ¿Me entiende? O sea, si fuera un libro cualquiera, hermano, si fuera un libro cualquiera, ya no existiera. El único libro que a través de los tiempos ha podido acabar con el relativismo. Amén. Porque usted sabe que ahora con nuestros días, en estos últimos años, que viene que el relativismo con una verdad, que tú tienes tu verdad, que yo tengo mi verdad. Pero aquí nosotros tenemos la Escritura y tenemos la palabra de verdad. Y dice la Biblia que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que el relativismo te dice que tú tienes la verdad, que eso depende de la cultura, la historia, donde tú te coloques, pero el Señor te dice, la palabra dice que esa es otra cosa. La palabra de Dios es la verdad. Amén, la palabra de Dios es la verdad. O sea, ella ni siquiera necesita que la defiendan, porque ellas mismas se defienden. Amén. Porque ellas mismas tienen su... Y además de que en ella hay vida. Sí, porque la palabra de Dios, y se dice que se renueva cada día. Cada día es nueva. Es nueva. Ajá, y nosotros vemos que a través de los tiempos, la persona siempre habla de la Biblia, que si nosotros vamos a las religiones, todas usan la Biblia. Amén.
pero una la usan para una cosa, otra. Pero nosotros sabemos que el Señor, en su misericordia y en su permisividad, Él permite que todo lo usemos y Él en su momento nos da la iluminación que Él quiere que nosotros tengamos. Mira, ya usted leyó en segunda de Timoteo. Sin embargo, el apóstol Pedro también confirma aquí en segunda de Pedro, capítulo 2, en el verso 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, hablando, entendiendo como profecía los escritos anteriores, o sea, los profetas de anteriores. Los profetas anteriores, porque todo lo que ellos dijeron se cumplió. Se cumplió. Pero algo que confirma, Pedro, que Dios usó hombre humano. Sí. Hombre, ¿para qué? Para escribir o transcribir la palabra de Él. Algo que me llama mucho es que nuestro Dios es un Dios muy condescendiente. Muy condescendiente. ¿Por qué digo? Porque Él, sus leyes, su palabra, Él usó hombres para que esos hombres escribieran y la dejaran plasmada. Y la pasaran a otro. Porque el mismo Dios es que le da la sabiduría al hombre de la imprenta, de esto, para nosotros poder, nosotros en una escritura, leyendo, en un escrito, vemos que la Biblia fue traducida, yo creo que en México hay 300 dialectos, y en los 300 dialectos está traducida la Biblia. Está traducida la palabra. O sea, que Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, Él, queriendo darse a conocer a los hombres, inspira a hombres para que estos hombres escriban su palabra. Su palabra, para que nosotros hoy podamos tener la palabra de Dios. Y no haya excusa en ningún dialecto, en ningún idioma, en ninguna raza que no conoce la palabra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente puede decir, no, pero la Biblia es simplemente un libro. Ajá. ¿Verdad? No, es simplemente un libro, un conjunto de libros, como es la definición de Biblia. La Triada, la Gioconda, todas esas cosas, libros que han escrito el mismo Sócrates, Platón, esa gente que escribieron muchísimo. Nosotros, los filósofos y algunos científicos que no quieren creer en la Biblia, que quieren opacar la Biblia, quieren compararlo a veces con los escritos de estos hombres, pero ellos ven que al final todo se desvanece, solamente lo que permanece es la palabra de Dios. Otra cosa muy importante ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Dice que tiene autoridad. Amén. Autoridad divina. Al tener autoridad divina, en el sentido que la Biblia contiene mensajes y palabras que son directamente de Dios. Y eso lo vemos allá en el Éxodo, en el capítulo 20 de Éxodo, encontramos allí los 10 mandamientos. Ajá. Los 10 mandamientos que cuando hacemos así y leemos los 10 mandamientos, decimos, wow, qué Dios tan sabio. El mundo entero se adapta a esos 10 mandamientos. Porque es algo que es como... Para los seres humanos fue. Para los seres humanos. O sea, cuando tú lees los 10 mandamientos, tú dices, wow, es que no se le quedó nada. No se le quedó nada, ¿tú me entiendes? O sea, claro, comenzando desde el número 1, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Con toda tu mente. Con toda tu mente, con toda tu fuerza, ¿verdad? Y con todo tu espíritu. Pero después vienen ahí algunas leyes morales que tienen que ver tanto con el prójimo. Ajá, entonces él la escribió, pero después nos la escribió. Cada hombre tiene su escrito en la tabla de su corazón. En la tabla de su corazón. Porque en todos los países del mundo, en toda parte del mundo, en cualquier rincón del mundo, robar es malo. Hablar mentira es malo. Se esconde el hombre por todas esas cosas. O sea, eso está escrito porque eso fue palabra de Dios. Entonces, por eso entendemos porque fue palabra de Dios. Ajá, entonces nosotros vemos que la Biblia es la verdad porque Dios es veraz. Exactamente. Dice en el Salmo 19, dice que el Salmo 19, versículo 7, dice,
Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegra el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. O sea, no hay manera de tú negar que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. No hay forma. No hay forma. Porque como quiera, o sea, cuando usted se así y mira su alrededor y lee la Biblia, Amén. la contempla, entonces usted dice, wow, verdaderamente que nuestro Dios es un Dios sabio. Esa es la autoridad divina que tiene la palabra de Dios. El único Dios sabio. Otra cosa muy importante que tiene, ¿por qué nosotros creemos que es la palabra de Dios? Por su coherencia y unidad. Exactamente. La Biblia no es, la Biblia es inerrante. Inerrante. Su coherencia y unidad. Amén. La Biblia es inerrante, como usted acaba de decir, y a pesar de haber sido escrita por diferentes autores, no se contradice. No se contradicen. Y escribió allí desde reyes hasta pescadores. Exactamente. Sí. O sea, y el Señor, porque el Señor dice que solo la Biblia frena el relativismo. Dice en Isaías 44:6, versículos 6 y 8, dice, así dice el Señor, Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo, que lo que proclamé y lo declaré? Sí que en el orden lo relaté ante mí desde que establecí la antigua nación, que les anuncié las cosas venideras y lo que va a acontecer. No tiemblen ni teman, no se lo he hecho oír y se lo he anunciado desde hace tiempo. Ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. Amén. Él mismo se proclama. Él mismo se proclama. Amén. Amén. Y algo me llama, a pesar de haber sido escrita por diferentes autores en diferentes épocas y lugares, la Biblia presenta una unidad y coherencia. Amén. Y coherencia notable en sus mensajes y propósitos. O sea, se entiende, por lo regular nosotros entendemos cuando una persona escribe, entendemos que es una persona intelectual. Sí. Decimos, bueno, esta persona tiene cierta capacidad. Sin embargo, me llama mucho debe de tenerla. Y debe de tenerla. Me llama mucho la atención que la palabra de Dios escribieron desde reyes hasta pescadores. O sea, personas del burro. Porque lo que pasa es que el mismo Espíritu lo inspiró a todos. Amén. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu. Exacto. Y a pesar de que escribieron gente en épocas tan diferentes, sí, dice que el propósito de la Biblia no cambia, que es transformar al hombre. Amén. O sea, independientemente de que escribieron, porque se supone, mira, esto es tan verdad y tan, qué sé yo, tan cierto, que yo hago así ahora mismo y te doy una noticia a usted, hermano David, y usted y le digo, cuéntesela a fulano. Se la cuenta a fulano quizá igual como yo te la dije, pero quizá el tercero no la cuenta igual. No la cuenta igual. No, yo quizá le emita algo, le quite algo, le ponga algo de más. Exactamente. Sin embargo, la palabra de Dios es perfecta. Es perfecta, a pesar de todos los tiempos, a pesar de que se escribió en diferentes épocas. Dice que duró la escritura de la palabra de Dios, casi duró antes para escribirla, o sea, para organizarla casi 1600 años. Oye, ¿y qué libro? ¿Qué libro que comience a hablar de la creación? Decía un escritor, yo no sé si el más vendido, pero el más impreso y el que más dialecto y idiomas ha escrito ha sido ese. Bueno, entonces es que la Biblia es la palabra de Dios y no hay manera de negarlo. Ajá. Porque ella misma, ya como acabamos de decir, ella inspira, ella tiene autoridad, y es la verdad. Ella tiene coherencia, es infalible, inerrante.
Ajá, y O sea, nosotros, y además tiene la capacidad de transformar al hombre. amén, eso es así. De transformar al hombre. Nosotros vemos que, y es tan inerrante y tan verdad, y tiene el poder de la transformación y de estar presente en todas las cosas, que hay varios países que celebran el Día de la Biblia. El Amén, mes de la amén, Biblia. amén. Y el mes de la Biblia en América Latina, específicamente, que República Dominicana, Honduras y otros países que la celebran, se celebra más porque la primera Biblia que fue traducida al español fue el 26 de septiembre del 1569. Esa es la que le llaman la Biblia del oso. Amén. Que fue escrita, que fue traducida al español en ese mes, y por eso en ese mes que se escoge para nosotros celebrar. Hay otros países que tienen un día, nosotros, gracias a Dios, por el reverendo Álvaro Vicioso Santí, que es miembro Santí. No conocía el apellido Vicioso de él. Sí conocía el apellido Santí. que era miembro de la iglesia dominicana en San Pedro de En San Macorís. Pedro de Macorís. Él hizo esa propuesta al entonces diputado David Escoto Veloz Amén. en el 1984, y él lo propuso allá en la Cámara de Diputados y fue aprobada en el 1984, entonces con la ley 204/84. Y por eso, Por eso tenemos el Día Nacional de la Biblia. Hoy nosotros tenemos el Día Nacional de la Biblia. Gracias a Dios a la inspiración del hermano y gracias Santil al hermano Santil. y al diputado que estaba en ese momento, que el Señor lo tenía en ese momento para eso, al hermano Escoto Veloz. Y por eso hoy tenemos nosotros en algunos pueblos monumentos a la Biblia. Exactamente, aquí. Monumento a la Biblia. Gracias al Señor, gracias a Dios, nosotros tenemos esa libertad. Entonces nosotros, eso reconfirma y afirma que la Biblia es la palabra de Dios, que es suficiente. Algo muy importante también, aparte de su poder transformador, como ya lo hemos dicho, la Biblia ha tenido un impacto profundo en la vida de la persona, pero también hay algo que la Biblia contiene revelación de Dios. Amén. Hermano, Sí, contiene la revelación de Dios. La Biblia revela la naturaleza y el carácter de Dios, su plan de salvación, su amor por la humanidad. Exactamente, esa es, por eso es que él está plasmado ahí. Él dice, mira, si tú te adaptas a esto, lo que dicen mis palabras, el plan de salvación va a ser efectivo para ti y para los tuyos. Porque la palabra de Dios te da la fuerza. Cuando tú lees Proverbios, que tú empiezas a leer Proverbios, que dice, Proverbio de Salomón, hijo de David, para dar equidad a los jóvenes, fuerza, sabiduría. Tú dices, oye, pero ningún otro libro que yo pueda pensar me va a enseñar todas estas cosas. Entonces la palabra de Dios es vida, porque es la palabra de Dios, porque Dios es veraz. Exactamente, y vuelvo y repito lo que dije al principio, que Dios manifiesta su misericordia a la humanidad, dándole a la gente, dándonos a nosotros, al mundo, su palabra a través de la Escritura. Amén. Porque imagínese usted que esto hubiese sido como al principio, cuando solamente la palabra de Dios era hablada, era oral. Oral. Que la tenían, por ejemplo, solamente los hebreos. Exactamente. Y cuando era escrita en un solo idioma. Escrita en un solo idioma. Sin embargo, Dios permitió que se escribiera. Sí, Él inspira a hombres. Exactamente, para que se escriba. Su palabra para el mundo, para el ser humano, para la humanidad. Para la humanidad, para que nosotros hoy podamos tener la palabra de Dios. Ajá, entonces, es una maravilla. Gracias. Nuestro llamado es para que sigamos escudriñando las Escrituras y aplicándolas a nuestras vidas para nosotros poder influenciar nuestro entorno. Estuvo con ustedes su amigo y hermano Kelvin García. Y David Ulises. Dios le bendiga. Mañana las damas con un tema tan importante como este. Dios le bendiga. Hasta la próxima.